Aunque el aeropuerto de Burgos haya experimentado en lo que va de año un aumento de pasajeros respecto al pasado, sigue siendo deficitario, pero tampoco se salvan el resto de aeropuertos de la región ni otros grandes, como el de Madrid, que acumula pérdidas por valor de casi 5.500 millones de euros. Y es que el transporte aéreo no se diferencia mucho de otros tipos de transporte que suelen ser deficitarios. Veremos si esa sintonía cambia cuando AENA privatice el 49% del capital de la compañía. Comenzamos. Comenzamos con algunos de los asuntos que serán protagonistas en los siguientes minutos de información. Segunda edición de los premios de medio ambiente de la Diputación de Burgos. En esta ocasión, los 45.000 euros con los que están dotados los galardones han ido a parar a 4 ayuntamientos y 2 juntas vecinales. El número total de candidaturas ha sido de 25 y destaca el Alfoz de Santa Gadea, que ha puesto en marcha el aprovechamiento sostenible de los recursos de sus 5 montes. En las riberas de los ríos, en mejorar espacios urbanos, mejorar espacios naturales, pero yo quiero recalcar, la gran responsabilidad que se tiene desde los ayuntamientos de cuidar su medio ambiente. El edificio que alberga el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra ya es centenario. Por ello, el pasado sábado el pueblo serrano quiso conmemorar este aniversario con una plaza que luce en la entrada del consistorio. Entre otras actividades destacó la participación de la Coral Comarcal de Pinares. Y al asunto del día de las últimas semanas, los hospitales de Burgos, Valladolid, Salamanca y León están preparados para tratar a pacientes con ébola. Al menos eso afirman desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. En nuestra comunidad hay más de 4.000 trajes de protección para sanitarios y en todos los casos cumplen los requisitos incluidos en el protocolo aprobado en nuestro país. Y satisfacción entre ayuntamiento y hosteleros en el balance de la celebración la pasada semana del fin de semana cidiano. En esta ocasión y por primera vez ha sido analizado por el Observatorio del Turismo, que destaca que más del 98% recomendaría la experiencia. En el otro lado de la balanza y en lo que queda mucho por hacer es en lo referente a su promoción en el exterior. Las lluvias nos han dado tregua en esta jornada de martes, pero todo cambiará mañana miércoles, que será una jornada muy lluviosa. Nos llegará un frente del Atlántico mucho más activo que el de a primeras horas de hoy. Y el jueves, más agua con otro frente que vendrá acompañado de vientos más templados. Los profesionales sanitarios están viendo cómo desde la crisis del ébola se ha puesto en cuestión tanto el trabajo de algunos de ellos como también se ha comprobado que en muchos casos no trabajan en las condiciones adecuadas ni con el asesoramiento deseado. Todo empezaba con las declaraciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid hacia Teresa, la auxiliar de enfermería contagiada, aunque lo que al principio parecía señalar a un culpable, hace unas horas se ha convertido en una carta pidiendo disculpas a la familia del auxiliar. ¿Cómo estará afectando todo esto al colectivo de enfermería de Burgos? Nos lo cuenta esta noche la responsable de SATSE Burgos, Isabel Rodríguez. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en las noticias de la 8. A vosotros. ¿Cómo están ustedes, su colectivo, viviendo estos días desde el Hospital Universitario el contagio de Teresa? Pues con preocupación e indignación por la escasa información y formación que se ha dado a los profesionales. No se ha refrescado el conocimiento de esta enfermedad infecciosa, ni se ha dado la información necesaria para la colocación y la retirada de los equipos de protección individual. Esas declaraciones son las que están haciendo prácticamente la totalidad de los sanitarios, sea cual sea la comunidad autónoma desde la que nos hablen. O sea, que Castilla y León tampoco se salva en este sentido, o sea, no se salva ninguna, se ve que a todos les ha pillado desprevenidos. Sí, creemos que no han creído que iba a haber tanto riesgo, creían que el riesgo era nulo y entonces pues han hecho las reuniones oportunas pues para cubrir el expediente. Entonces no ha habido una buena relación entre el Ministerio, las consejerías y las gerencias y no ha llegado la información a los profesionales. Ahora seguimos hablando de ello y es que Teresa Romero hace 15 días que empezó a tener los primeros síntomas del ébola, una enfermedad mortal que superando este número de días puede cambiar el devenir de la situación del paciente. La auxiliar de enfermería sigue grave, pero la carga viral afortunadamente ha disminuido.
Teresa Romero presenta una leve mejoría clínica, sigue grave, pero hay indicios para la esperanza. Está muy pendiente de todo lo que hacemos. Cuidado con eso, no toques. Vale, si muéveme. No, ya me cambio yo, ya lo hago. Ayuda mucho. Hoy es un día clave. Hace una semana que ingresó en el Hospital Carlos III y 2 que se contagió de ébola. Según las estadísticas, si supera los primeros 15 días de enfermedad, aumenta la posibilidad de curarse. Hasta el día 13-14, digamos, es cuando mayor mortalidad tiene esta enfermedad. Entonces ahora estamos en un día, pues digamos, bueno. La carga viral ha disminuido. Teresa ha conseguido generar anticuerpos para frenar el virus. No hay ningún tratamiento que a día de hoy se sepa que es eficaz. Entonces es pues intentar a ver qué posibilidades hay. En su barrio el miedo al contagio ha disminuido. Al principio sí estábamos muy asustados, pero ahora ya la verdad es que nos han tranquilizado bastante en las reuniones. Por lo menos se ha visto que han limpiado, la casa de ella han dicho que tienen que volver a limpiar. Todavía no se han desinfectado algunas zonas comunes como garajes y trasteros y falta completar la limpieza de la vivienda que sigue tapiada y precintada. Es la primera hora en torno a la auxiliar de enfermería que está siendo protagonista en todos los papeles, por desgracia para ella, ¿no? Desde las últimas semanas. ¿Cómo afecta todo lo que se está diciendo de Teresa al colectivo de enfermería? Bueno, yo creo que se la ha demonizado, se la ha juzgado. El colectivo del sindicato de enfermería no creemos que se deba actuar así contra una trabajadora. Como mucho ha sido un accidente laboral, no un fallo. El fallo está en los protocolos y en la formación a los profesionales. Eso es lo que creemos, esperamos que se recupere pronto. Y lo único que queremos resaltar es que es auxiliar, nosotras somos enfermeras, nosotras somos universitarias, grado universitario, y hay unas diferencias en competencias, en categorías de profesionales. Pero vamos, estamos con ella, apoyándola y no estamos nada de acuerdo con los comentarios que ha habido. ¿Qué quieres decir subrayando esa diferencia que vosotras sois enfermeras y ella es auxiliar? ¿A qué te refieres en Nosotras somos una profesión universitaria, somos grado en enfermería, ellas son una parte del equipo sanitario. Que igual no tenía que haber hecho algo de lo que sí que hizo. No, quiero decir que somos dos colectivos diferentes, nada más. No creo que ella haya hecho nada malo, todo lo contrario. Creo que no la han formado ni la han informado suficientemente. Podríamos haber sido cualquier profesional, un médico, una enfermera, un auxiliar. El hecho de que en Estados Unidos se hayan producido circunstancias muy similares a las de España, ¿cambia un poco la forma de gestionar esta crisis? Yo creo que ahora somos todos un poco más iguales, no somos tan malos los españoles ni los profesionales españoles. Hablabas de formación, ¿podemos decir cuándo se empezó a formar al personal sanitario del Hospital Universitario de Burgos para afrontar bien, profesionalmente hablando, un posible contagio de ébola en Burgos? La primera reunión de la consejería fue el 28 de agosto. Nos reunieron a los sindicatos y creímos que iban a empezar a realizarse todas las medidas de prevención y de formación de los profesionales. Ha habido unas negligentes directrices, entonces han llegado muy escasas y muy ambiguas y muy diferentes a las diferentes provincias la formación. Yo creo que eso es lo más importante, que no ha habido la formación desde la consejería. ¿Con qué fecha se ha empezado a dar esa formación? A finales de agosto, primeros de septiembre, más o menos empezaron tanto en primaria como en especializada. Se han dado algo teórico y una demostración de cómo se colocan y se retiran los equipos de protección individual. El problema está en que los coordinadores y responsables de enfermería de los centros de salud o los profesionales del hospital solo lo ven, pero no lo pueden realizar, su demostración no es in situ, entonces no lo pueden aprender. A eso quería yo llegar porque ha hecho alusión a lo que llamáis EPI, ¿no? Sí, equipo de protección individual. Estos trajes, los trajes que utilizan los profesionales sanitarios para protegerse del ébola son diferentes. Todo depende del contacto que se vaya a tener con el infectado. Sí. Los hay de nivel 1 y 2, donde ni siquiera es necesario un buzo para tapar toda la cabeza, y son estos precisamente los que existen en centros de salud y hospitales que no son de referencia para tratar estos casos. En Castilla y León hay más de 4.000 trajes para que los profesionales sanitarios se protejan ante el ébola. Pero, ¿qué trajes son? Estos son los de nivel 3. Los tienen almacenados en los 4 hospitales de referencia de la comunidad designados para atender los casos de infectados por el virus. Están en Burgos, León, Salamanca y Valladolid.
en todos los casos cumplen los requisitos, como es lógico, que se establecen entre los criterios incluidos en el protocolo que se ha aprobado en España, que es el que viene utilizando también la Organización Mundial de la Salud. En el resto de hospitales, centros de salud y consultorios médicos no se requiere tanta seguridad. Los trajes son de nivel 1 y 2. Son batas, calzas, guantes y mascarillas. Lo que siguen reclamando los sindicatos es más formación para aprender a ponérselos y quitárselos. Lo fundamental ya no es el nivel, es el saber utilizarlos. No nos parece suficiente método el proporcionar unos folios con protocolo y unos trajes con instrucciones. Con una charla o con una vez que se vea en un compañero cómo se pone y cómo se quita, no es suficiente. Seguiremos haciendo la formación. No todos los profesionales tienen que tener toda la formación. Sanidad prevé que en los próximos días haya más cursos de formación y simulacros. Ahí teníamos esa última hora de los planes de la Consejería de Sanidad. Le iba a preguntar, ¿no?, si había hecho la Consejería de Sanidad algún movimiento de última hora en este sentido. Vemos quizás cuáles sean. Ha dicho más formación y simulacros. Sí, el viernes hubo la primera charla al equipo de la UBI, aquí de adultos, en la UBI de adultos. A la UBI pediátrica se les ha informado que si en algún caso hay algún niño, pues ellos deberían ir, pero todavía no se ha empezado la formación. El día 16, jueves creo que es, a las 12:30 va a haber una demostración in situ en la planta donde se ingresarían a estos pacientes, que es la H7. Entonces yo acudiré a ver cómo se hace, cómo son las esclusas, cómo es la parte sucia y parte limpia. Vamos a ver si nos lo explican y entonces los profesionales lo aprenden en ese sitio. También el viernes va a haber una charla en el salón de actos para todos los profesionales que trabajan en el hospital. Le iba a decir H7, como bien nos puntualizó el pasado jueves el doctor Lozano, el jefe de Medicina Preventiva del UBU, es la zona habilitada, ¿no?, por si viene algún caso de estos a Burgos, ¿no? Sí. ¿Está ya totalmente hecha esa separación o esa dedicación en exclusiva a ese tipo de pacientes? Esa planta está cerrada en estos momentos porque era una planta de medicina interna, pero con los recortes pues se cerró. Entonces se ha creído que desde urgencias ya se ha habilitado unos boxes y un circuito por el que tiene que pasar el paciente, el ascensor que se tiene que subir, y entonces se sube hasta la H7 y va a ser una habitación que está cerca del control de enfermería y enfrente de lo que se denomina el estar, donde tomamos el café y eso, que será lo que creemos que va a ser la esclusa donde nos vamos a cambiar, se van a quitar y poner los equipos de protección individual. ¿Cómo ha cambiado el protocolo en las últimas horas o días a la hora de atender a un paciente que va a urgencias en Burgos, en el UBU, con síntomas febriles? Bueno, pues desde el Ministerio se cambiaron los criterios de temperatura de 38,6 a 38,3 y luego si ha estado en contacto con algún enfermo que está diagnosticado de ébola o ha venido del extranjero, pues entonces se tiene más precaución. Pues tenemos muchas más cosas de las que hablar, pero vamos a abrir esta mesa de actualidad que caracteriza a este informativo. Les voy a presentar a mis colaboradores de un martes. Tenemos por un lado al arquitecto Ignacio Camarero. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Al miembro del comité de la Ejecutiva Socialista del Burgos, Daniel de la Rosa, bienvenido. Y al periodista del Diario de Burgos, Álvaro Melcón, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Rafa, gracias. ¿Algo que aportar, Nacho, o que preguntar a nuestra invitada del día según todo lo que estamos comentando? Algo que hablan muchos sanitarios en la calle desde los últimos días, últimas semanas. Poco que aportar. Desde el primer momento a mí me ha parecido que lo que ha pasado con la crisis del ébola ha sido un tanto excesivo y ha tenido una carga mediática yo creo que muy grande. Y luego me ha sorprendido el empeño, pero esto ya es una cuestión casi de filosofía social, que existen encontrar culpables para casi todo, porque es cierto que los fallos humanos existen, van a seguir existiendo, pero también existen para redactar protocolos y también nos enfrentamos a una situación complicada, ¿no? Ha dicho Isabel que había cierto alivio al ver que había pasado una situación parecida en Estados Unidos y bueno, pues eso quiere decir que es un problema complicado, ¿no? Yo creo que ha habido demasiada tinta y que igual lo que hay que hacer en un momento tan complejo es empezar a buscar soluciones, no culpables. Daniel. Bueno, a tenor de la información que ha trasladado Isabel, en mi opinión,
La verdad es que no nos ha tranquilizado demasiado, ¿no? Se detecta falta de criterio a la hora de preparar este tipo de protocolos, fallos en los mismos, y desde un punto de vista de la responsabilidad, comentabas Ignacio, pues bueno, yo sí que creo que hay responsables por encima de todos, por encima sobre todo del fallo humano que pudo haber por parte de la enfermera, y responsabilidades políticas, en este caso sobre todo la del consejero de Sanidad de Madrid, que aparte de su incompetencia ha demostrado una gran prepotencia, y qué decir de la ministra Ana Mato, ¿no? La opinión pública en este sentido es bastante grandilocuente. Yo solo espero de que no tengamos ocasión en Burgos de probar las instalaciones del UBU para que no tengamos aquí ningún caso de contagio, y por lo demás trasladaros mi más sincero respeto y admiración a todos los profesionales médicos sanitarios que estáis empleados en esto. Álvaro. Sí, bueno, una reflexión sobre lo que decía Nacho y dos preguntas para Isabel. Nacho señalaba que ha habido mucha tinta en todo esto, que ha habido una gran carga mediática en todo lo que ha sucedido, y es cierto. Pero yo creo que hay dos causas, ¿no?, por las que esto sucede. Uno es el miedo o el pánico que nos genera lo desconocido, el contacto con un virus al que no estamos acostumbrados en Europa o en el mundo desarrollado. Ayer veía que creo que para enero podría estar disponible la vacuna. Solo cuando lo hemos tenido en Europa y en América nos hemos puesto a trabajar en firme sobre la vacuna. Los miles de muertos de África no nos han importado mucho, ¿no? Y el segundo caso, que creo que ha influido mucho en la amplificación mediática que ha tenido el ébola, y es donde quiero hacerle la pregunta a Isabel, es la diferencia entre un virus que existe y un virus que te traes, ¿no? Yo creo que este es el hecho diferencial. Hay que recordar que el ébola está en España por una decisión gubernamental, y yo quiero preguntarle a Isabel si ella conoce cuál es el sentir mayoritario de un colectivo que está en primera línea siempre, como es el de las enfermeras, sobre esa decisión gubernamental, sobre la decisión de repatriar a 2 enfermos de ébola. Hombre, los profesionales los enfermeros son profesionales y están comprometidos con su trabajo. Luego ya las directrices del gobierno, yo ahí ya no me meto. Ellos van a estar siempre, en los momentos más difíciles siempre están los enfermeros a pie de cama de paciente, y no creo que ninguno se haya echado para atrás, todo lo contrario, se está creando hasta guetos de los enfermeros para que no lleven sus niños al colegio. Bueno, es que la verdad es terrible, y yo quiero incidir en lo que habéis dicho, que creo que ha sido un accidente de trabajo, no un fallo. Creo que ha sido como mucho un accidente de trabajo por falta de información y por poca formación. Pero profundizando en la pregunta que te hacía Álvaro, más o menos lo que venía a decirnos es si en el colectivo se ve con malos ojos la decisión del Estado de la Nación de traer a los 2 religiosos, uno de ellos el que ha infectado a Teresa, etc. Va por ahí la pregunta, ¿no? Creo que sea lo más preciso traer a las personas, sino que yo creo que desde hace tiempo deberían haber estado allí en su sitio los países ayudando a ese tercer mundo que realmente luego trae sus consecuencias al primer mundo. Sí, esa era la pregunta, y vamos, compartamos o no la respuesta, era mi pretensión. La segunda pregunta que quiero hacerte es, nos han dicho que hay 4 hospitales de referencia en Castilla y León preparados para atender un caso de ébola. Yo quiero pensar que no vamos a tener la ocasión de comprobarlo, ojalá sea así, pero mi pregunta para ti es si tú crees que verdaderamente el UBU está preparado para atender un caso de ébola con garantías. Por ahora no. Por ahora no, ni en equipación, ni en formación, ni en información. Creo que se han relajado, que ahora se están poniendo, como se dice, las pilas, pero yo creo que aún no, aún hay muchos interrogantes. Entonces, nosotros somos centro de referencia de Burgos y de Soria. Ahí voy, está repartido. ¿Por qué la Consejería de Sanidad dice que Burgos sí que es un hospital de referencia si los trabajadores pensáis que no lo es porque no estáis capacitados? Ellos han dictaminado qué hospitales son los de referencia. ¿Equipos hay equipos? Los equipos los veré el jueves. ¿Qué equipos de protección? Porque como habéis dicho y se ha visto en la proyección que habéis puesto o en el vídeo, hay diferentes tipos de equipos cuando es solo de protección por si acaso, o cuando ya está el virus en esa persona. Entonces, pues son diferentes los equipos. Yo quiero saber el jueves cómo son esos equipos. Hablábamos antes con nuestro invitado. Sí, Daniel. No, una pregunta, Isabel. Hemos mencionado antes el caso en Norteamérica y cómo ha respondido la administración Obama, en este caso su responsable de sanidad, pidiendo perdón por sus primeras declaraciones a la profesional en este caso. ¿Qué opinión te merece respecto a cómo ha respondido aquí el responsable de sanidad de la Comunidad de Madrid? Pues aquí nadie tiene la culpa de nada. Yo ya lo he dicho, que ha sido juzgada
no ha habido confidencialidad de sus datos y yo creo que deberían de dimitirles a muchos. Algún cargo importante debería dimitir porque no ha estado a la altura. Aquí los únicos que han estado a la altura son los profesionales sanitarios que están dando, tanto médicos, enfermeras como auxiliares, están allí a pie de cama. ¿No creéis que lo que apuntaba Nacho Camarero al principio, lo del miedo al desconocido, ha sido el factor más determinante para el devenir de los acontecimientos, ¿no? Hombre, cuando me refería a que se había escrito mucha tinta, sobre todo estaba pensando en la oportunidad que nunca se deja pasar de hacer política como hace Dani, con situaciones como esta, pero luego reclama criterios para hacer protocolos. Los criterios, por definición, se hacen fundamentalmente desde la experiencia, y la experiencia de un caso de ébola en Occidente no se tenía. Que podía haber habido una respuesta mejor, es posible, probablemente también peor, pero la situación yo creo que es hartamente compleja y luego pues determinados criterios como por ejemplo establecer la fiebre a partir de la cual se ha de considerar o no preocupante un caso, pues yo creo que ahí un político tiene muy poquito que hacer. Yo siempre reclamo generosidad en general en todas las situaciones de la vida, ¿no? Pero yo creo que en esta en particular, insisto, no culpabilizar, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha culpabilizado a Teresa Romero y se está culpabilizando a una ministra de que en el protocolo había un límite de fiebre que no era el correcto. Yo creo que todo es excesivo y que si se está respondiendo, digamos que tarde, es porque ahora es cuando se está viendo lo que es el ébola en Europa. Vale, por alusiones y por tu manera de politizar esta tragedia. No, no es que no es politizar, Rafa. El hecho de que una trabajadora cometa, como bien dice Isabel, haya tenido un accidente no obsta por asumir responsabilidades desde el punto de vista político, y la ministra Ana Mato en su comparecencia del viernes, creo recordar, hizo absolutamente todo lo contrario, demostró una gran incompetencia y en lugar de tranquilizar a la población lo que hizo es alarmarla, ¿no? Y eso sí que debemos señalarlo y hacer que se asuman esas responsabilidades. Me encantaría tener políticos mejores y me encantaría tener profesionales mejores. Lo que no acepto es esta especie de división entre los buenos y los malos. Es de lo que me quejo. Sí, yo, si me permitís, y no quiero parecer desagradable, teniendo aquí una responsable de un sindicato sanitario, me importa poco la parte política de este debate, me importa un poco más formarme e informarme sobre este asunto, porque en la pieza que has puesto, Rafa, hemos visto que los niveles de protección más altos en cuanto a los trajes estaban en los hospitales y que eran más bajos estos niveles de protección en los centros de salud, pero yo creo, Isabel, que si yo tengo fiebre o me encuentro mal, el primer sitio donde voy a ir va a ser a un centro de salud, ¿no? La puerta de entrada es el centro de salud, urgencias, eso está clarísimo. Con lo cual me da la sensación de que le han dado la vuelta a la mesa, ¿no? Que no va a ser demasiado práctico lo que hemos preparado. No, lo que pasa que claro, cuando ya es evidente, está confirmado el caso, sí que tienes que tener otros tipos de protecciones, más protección es lo que tienes que tener. Lo que pasa que sí está un poquito desprotegido en la puerta de entrada, porque hasta que tú no le pones entre comillas que puede ser un caso de ébola, pues ahí ya se estaba en contacto con él, ¿eh? Entonces, bueno, en urgencias, cuando alguien lo detecta, el administrativo, por ejemplo, donde tú le das los datos, ese ya puede detectarlo. Entonces llama al triaje, que ahí es donde está un enfermero, entonces ya se pone el dispositivo en marcha. Claro, es que... Igual es diferente en la primaria, en atención primaria igual el contacto es más directo. Yo es que supongo, por no dar por hecho, que estos días habrá ¿cuántos? Decenas de miles de ciudadanos de Madrid que acudan a sus médicos de familia con algunas décimas de fiebre o con algún síntoma que podría ser análogo o parecido al del ébola. Claro, me puedo imaginar la psicosis que esto puede desencadenar, ¿no? En esos centros donde están o donde no están preparados para... Pero has tenido que estar en contacto con algún paciente... Pero es posible no saber que has estado en contacto con alguien que tiene el virus, ¿no? Es decir, alguien tiene cierta relación con una persona que ha estado en una de estas zonas calientes y donde hay tantos fallecidos sin saber que previamente había estado en ese sitio y puede tener el virus, ¿no? Ojo, que esto es una hipótesis, no queremos aquí alarmar a nadie. Yo creo que no hay que alarmar, porque yo creo que esa persona con la que tú has estado también estará enferma. Primero se enferma él. Antes que tú tienes un periodo, pero él va mucho más avanzado que tú, entonces sí que sabes que has estado con alguien. Nacho.
No, que el problema de los recursos es que hay que cuantificarlos. También la puerta de entrada es el conductor del taxi que lleva al enfermo al centro de salud y el vecino con el que se cruza. Y bueno, hay que poner la puerta de entrada lo más lejos posible, pero hay que cuantificarlo. Probablemente no sea fácil dar respuesta a esa utopía, por supuesto, que ideal de que todos los centros de salud tuviesen una capacidad absoluta de tratar este y todos los problemas. Que es imposible. Claro. Aquí en Kazajistán. Yo creo que sí, vamos. No, lo mismo son las líneas y los ladrillos, pero vamos, a la hora de cuantificar o tener una visión generalista, yo creo que aquí hay un problema claro. Pues dejamos, sí, Daniel. Nada, una última pregunta, Isabel. Parece ser, bueno, creo recordar que son 15 las personas que están en observación sobre la respuesta hasta ahora asintomática a la enfermedad. ¿Eso quiere decir que hoy por hoy no hay ningún riesgo de contagio, sabiendo que Isabel está totalmente aislada del resto de la población? Sí, Teresa está aislada y los demás son posibles. Entonces el día 27 creo que han contado los 21 días y el día 27 se termina esta especie de cuarentena. Esperemos que no haya más casos. Pues vamos a dejar los últimos segundos de esta parte de las noticias de la 8 para que nuestra invitada Isabel Rodríguez, como responsable de SATSE Burgos, pues reivindique lo que tenga que reivindicar y lo haga a través de este informativo, que es lo más necesario, lo que más urge para el colectivo que usted representa en la actualidad. Necesitamos formación, es una formación práctica, de podernos poner, quitar los equipos con seguridad. Eso es lo único que pedimos y la verdad quiero sacar una lanza por los profesionales enfermeros porque siempre están en los momentos más difíciles. Pues gracias por haber estado en la 8 y hasta la próxima. Muy buenas noches. Nacho, Daniel, habrá que quedaros porque tenemos que analizar muchos temas de los que hablaremos enseguida. Pequeña pausa y continuamos con ustedes.